Si me disculpan, vamos a pedirle que se muteen para arrancar con nuestra proverbial puntualidad en nuestra reunión de hoy, del día de hoy, miércoles. Bueno, he hecho sonar en este caso un vaso con un cuchillo, porque la campana sigue sin aparecer y no creo que aparezca en nuestro mandato. O sea que vamos a ver entonces nuestra reunión, iniciándola como siempre con el saludo a las banderas argentina, la de la ciudad de Buenos Aires y la rotaria. Al encuentro virtual del Rotary Club de Buenos Aires. En breve, iniciaremos nuestra reunión. Agradecemos el acompañamiento de nuestros sponsors. Iribarren Castec Pols. Laboratorio Dr. Gray. Medicals. Empresa de salud fundada hace más de 35 años por profesionales de la medicina, que lleva adelante la filosofía de medicina para todos. Lanusse Consultores, consultores de prensa, asuntos públicos y comunicación estratégica, con un sólido equipo de profesionales capaz de dar soluciones a medida para cada cliente y acompañarlo en todo su proceso de comunicación. Colonia Express, empresa de transporte fluvial argentina de pasajeros que conecta a través del Río de la Plata las ciudades de Buenos Aires y Colonia del Sacramento, además de unir con buses exclusivos a Montevideo, Punta del Este y otros destinos de Uruguay. Ofrece la mejor flota de catamaranes de alta velocidad, servicio de máxima calidad, seguridad y costo accesible. Rutini Wines, la bodega más prestigiosa de Argentina, pone a disposición su tienda oficial. Adquiera sus productos online y recíbalos en su casa ingresando en www.tienda.rutiniwines.com. SMS Buenos Aires, consultora que ofrece servicios de consultoría, asesoramiento tributario, auditoría y outsourcing, ampliando su red profesional en prácticas de sustentabilidad y transformación digital en una amplia diversidad de industrias y mercados, siendo la firma miembro de SMS Latinoamérica. Hotel Libertador, un hotel moderno, cómodo y acogedor en el centro de Buenos Aires, con un diseño contemporáneo, interiores acogedores y un servicio personalizado de estilo boutique, es la mejor opción para sus próximas reuniones. Con más de 40 años de trayectoria, el equipo del Libertador Hotel lo espera para hacer de su evento o estadía un momento memorable. Hacer y ser más que una radio. Mitre, primero en audiencia. AM790 y radiomitre.com.ar. Bertola y Asociados es miembro de Crow Global y opera desde hace más de 50 años en el país, brindando servicios de alta calidad, combinando capacidad técnica de excelencia, un alto grado de compromiso con el cliente, tecnología de última generación y el respaldo de una red internacional. Gracias. Bueno, aprovecho para darle mi personal bienvenida y agradecimiento al doctor Fabio Ketglas por acompañarnos hoy. Su visión como docente y como urbanista, como especialista en ciudades, nos va a ayudar a entender un poquitito el tema que hoy nos convoca, que es la ciudad y la pandemia. Bienvenido, muchas gracias. Y le paso entonces la palabra a nuestro secretario honorario. Javier. Gracias, Alejandro. Invitados y amigos, muy buenos días. La reunión de hoy es presidida por nuestro amigo el arquitecto Alejandro Marolda y nuestro invitado y orador es el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, doctor Fabio José Ketglas, a quien damos una muy cordial bienvenida. El diputado Ketglas, por su currículum y antecedentes académicos, contradice el estereotipo que nos hemos hecho de ciertos representantes de la política argentina. Su disertación es parte del ciclo de conferencias que hemos denominado Las ciudades y la pandemia, estado actual y futuro, una reflexión. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Damos también una cordial bienvenida al nuevo socio que hoy se incorpora, el licenciado Matías Bóscolo, quien como socio activo ocupará la clasificación especialidades medicinales.
Su padrino es nuestro consocio y amigo Luciano Pols. El próximo miércoles 21 de abril tendremos como oradora a la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, doctora Clara Mucio, quien nos hablará en el marco del ciclo de conferencias sobre ciudades y pandemia. Nos acompaña hoy nuestro socio honorario Carlos Speroni, rotario de Temperley. En el Informa de hoy se incluyen dos invitaciones, una para participar de la celebración del Día Internacional de Lucha contra el Chagas y la otra del Rotary Club de Rosario para participar de la reunión organizada por el Consejo de Ex Gobernadores del Distrito 49-45 de Rotary International en conmemoración del aniversario de la aprobación del ingreso de la mujer en Rotary. Ambos son temas muy interesantes. El acceso a dichas reuniones lo encontrarán en las respectivas invitaciones. Hablando de aniversarios, debemos recordar algunos hechos ocurridos en abril de 1818, hace ya muchos años, pero que conservan curiosa actualidad. Tienen como protagonista a José de San Martín, un ser excepcional, distinto, un humanista, capaz de leer el sentimiento humano con la misma habilidad de quien lee un libro. San Martín era magnánimo hasta con el traidor. Sabía que a veces el espíritu del hombre débil se tuerce por el miedo o el interés. El Ejército Unido, nombre que había adoptado el ex ejército de los Andes, fue batido completamente en la aciaga noche del 19 de marzo de 1818 en un lugar cercano a la ciudad chilena de Talca, llamado Cancha Rayada. La desazón de los patriotas fue total. Se corrieron rumores de que un poderoso ejército realista se dirigía hacia Santiago. Incluso algunos dijeron que San Martín había muerto en el campo de batalla. El pánico recorrió Chile. Los antiguos jefes volverían al poder seguramente buscando venganza contra aquellos que habían osado levantar su voz en contra del rey. Muchos patriotas huyeron hacia la cordillera buscando la protección de Mendoza. Sin embargo, apenas 17 días después del desastre de Cancha Rayada, San Martín obtuvo su mayor y absoluta gloria, Maipú. El 5 de abril de 1818, el reconstituido Ejército Unido derrotó definitivamente a los realistas en Maipú. Una batalla decisiva que dio libertad a Chile y aseguró la independencia argentina. Los realistas, que se creían vencedores apenas unos días antes, huyeron hacia el sur, tratando de evitar su captura a manos de los patriotas. Y fue así que una partida del Ejército Unido obtuvo la correspondencia del mismísimo Mariano Osorio, el máximo representante del rey en Chile. Inmediatamente la documentación fue enviada al general San Martín. Y la historia nos cuenta que dentro de esa documentación había muchas cartas comprometedoras que evidenciaban la traición de varios patriotas que habían tratado de congraciarse nuevamente con los realistas vencedores. El 12 de abril de 1818, en estos días se cumplen 203 años de estos hechos, San Martín, acompañado solamente por su ayudante O'Brien, desmontó a pocos kilómetros de Santiago y se puso a leer documento por documento, todos fechados después de Cancha Rayada. Cada uno evidenciaba una traición. San Martín no guardó los nombres ya que no lo movía el espíritu de venganza y solo anotó los datos estratégicos que podían servir para la causa emancipadora. Su corazón era magnánimo y compasivo aún con los traidores. Y luego de leer cada documento mandó a O'Brien a encender una fogata donde quemó cada carta, cada felonía. Su edecán irlandés le preguntó por qué no usaba esas cartas en contra de los enemigos de la patria. Sin embargo, a San Martín solo le escuchó decir estas palabras: ¿y es usted, mi leal O'Brien, quien espera que yo enlute a medio Chile para que la otra mitad me execre como el mayor de los tiranos? El miedo, O'Brien, el miedo y la bolsa han dictado esas cartas. Desaparecido el miedo, todos esos hombres volverán a ser buenos patriotas. Otra vez, muchas gracias a todos por acompañarlos y le cedo la palabra otra vez al presidente Alejandro Marolda para proceder a la incorporación de nuestro nuevo consocio. Gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias por este extraordinario relato de lo que es nuestra historia. Bueno, voy a presentar el juramento que tomamos siempre a nuestros
socios en el momento de su incorporación. Por lo tanto, señor Matías Bóscolo, ¿ha sido usted elegido miembro de este club? Porque sus socios saben que es una persona representativa de su actividad y que sus cualidades morales lo habilitan para ser un buen rotario. Estamos seguros que cumplirá dignamente con sus obligaciones rotarias y que difundirá adecuadamente los principios, objetivos y finalidades de Rotary. Al recibirlo en este ambiente de amistad y propósitos desinteresados, en nombre del Rotary Club de Buenos Aires, me complazco en expresarle nuestra más cordial bienvenida. Luciano, por favor. Bueno, es una alegría muy grande para mí presentarlo a Matías como socio del Rotary Club Buenos Aires. La verdad que lo conozco desde hace muchos años en virtud de la actividad profesional de ambos. Él ejerce como director en SIDUS, que es un laboratorio muy importante de la Argentina, así que en tiempos de pandemia y en un club en el que hay muchos médicos, la interrelación con él va a ser habitual. Como les dije antes, Matías es una persona sumamente gentil, muy responsable y dedicada con su trabajo. Tiene una familia integrada, una familia chica, integrada por su mujer y su hija. Además, entre otras cualidades, es un apasionado por el tenis y también por las carreras de autos clásicos, así que como sé que hay varios socios a los cuales les gusta esa actividad, seguramente va a poder confraternizar y tener largas charlas en ese sentido. Esperemos que la normalidad anormal regrese y en poco tiempo podamos estar reunidos frente a una mesa como lo hacíamos habitualmente y podamos compartir con Matías los almuerzos tan cordiales y tan productivos que teníamos hasta que llegó esta pandemia. Así que la verdad que insisto, es un honor presentarte, Matías, es una alegría que conozcas a todos nuestros consocios del Rotary y en cualquier momento volveremos a las actividades normales, así que ahí podrás realmente ser un miembro pleno de nuestro club. Un abrazo a la distancia y la verdad, insisto, que es una gran alegría presentar. Bueno, muchas gracias, Luciano, y a toda la gente del Rotary por la bienvenida y por la cordialidad y también por lo interesante de estas charlas. Luciano fue muy insistente y muy activo para que me incorpore, así que le agradezco nuevamente a él. Como dijo Luciano, soy Matías Bóscolo, tengo 48 años, tengo una familia compuesta por una hija de 12 años y mi mujer. Trabajo como director general del Grupo SIDUS, una empresa 100% argentina y familiar. Comparto también con mi familia la dirección de esta empresa, que tiene más de 80 años en el país. Así que también es un orgullo desde ese lado. También, como dijo Luciano, tengo otras pasiones aparte del trabajo, fundamentalmente el tenis, que juego hace muchos años, y también ahí cumplo un rol dirigencial y de participación en el club que voy, que es la Asociación de Deportes Racionales, un club de acá de Capital, muy tradicional chico, pero tradicional en el deporte del tenis. Y también, como bien expresó Luciano, tengo otra pasión por los autos, fundamentalmente por los autos clásicos, que también comparto con parte de la familia. Y bueno, ahí me ha permitido participar en muchos eventos y compartir ambientes de disfrute y también de compartir experiencias parecidas a lo que estamos viviendo ahora en esta reunión del Rotary. Así que esta es un poco mi vida. Seguramente con el correr de los días y el tiempo iremos conociendo más personalmente en la medida de lo posible. Y bueno, nuevamente le agradezco a Luciano por su
por invitarme y por su perseverancia y por ser muy, muy eficiente en su cometido de involucrarme, y a todos los miembros del Rotary por recibirme en este momento y a partir de ahora ser miembro de esta prestigiosa institución. Muchas gracias a todos y bueno, un gusto compartir con ustedes. Bienvenido, Matías, muchas gracias. Yo como ex tenista he ganado y he perdido contra tu club. Yo jugaba, todavía soy socio del Tenis Club Argentino, o sea que sé lo fascinante que es el mundo del tenis, que me abandonó cuando me operaron la muñeca. O sea que muy bienvenido a nuestro club. Creo que entonces le paso con mi campana con el vaso y le pedimos a Clara Mariño que por favor avance con nuestro orador del día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, Fabio Keplas es abogado, diputado nacional por la Unión Cívica Radical, máster en gestión de ciudades, egresado de la Universidad de Barcelona, máster en internacionalización de desarrollo local de la Universidad de Bolonia, ha realizado estudios de posgrado en macroeconomía en el SEMA, es director de la maestría en ciudades de la Universidad de Buenos Aires, fundador y socio de la consultora Sociedad y Territorio. Ha escrito diversos libros y artículos permanentemente sobre su especialidad y ha sido capacitador para el Banco Mundial, el BID, el Consejo Federal de Inversiones, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Fundación Grobo y ACREA. Fabio, es un gusto verte y escucharte. Bueno, muchas gracias, Clara, gracias nuevamente a todos por la invitación, es un honor para mí. Bueno, el tema que me presentan, que es el tema que tiene esta pulsión humana, ¿no?, permanentemente de dilucidar frente a un shock como es esta pandemia, quiero confirmar si me están escuchando bien, ¿sí? Sí. Si podés de alguna manera acercarte más para subir el volumen sería mejor. Bien. Te vemos con claridad. Sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, entonces, siempre el ser humano frente a un shock que lo desestabiliza, naturalmente tiene esta pulsión por intentar dilucidar cómo será el futuro, ¿no? Y si, para no caer en lo que llamaríamos el vicio del historiador, que el vicio del historiador es que siempre piensa el futuro como una proyección del pasado, entendiendo que la naturaleza humana es la misma y los insumos con los que se escribe en la historia son lo mismo, y que si uno saca los detalles, la verdad es que la historia tiende a tener una lógica y que solo muy pocos momentos, pero que son los realmente interesantes, se producen fenómenos disruptivos que cambian la lógica preexistente. Y este shock nos pone a nuestra generación frente a la pregunta de si estamos frente a uno de esos sucesos o no. Bueno, para poder tratar de explicarlo yo, dividí mi presentación en 3 pequeñas partes. Digamos, las ciudades antes de la pandemia, qué estaba pasando en el mundo urbano antes de la pandemia, qué pasa en el mundo urbano durante la pandemia y por último, qué podemos proyectar respecto del mundo urbano después de la pandemia. Antes de la pandemia había 5 tendencias urbanas muy consolidadas, en esto es la literatura muy pacífica, que es que efectivamente el mundo urbano estaba viviendo bajo los efectos de la adaptación a la revolución digital. Las ciudades tendían a parecerse cada vez más como el nodo de una red, y en la medida en que ese nodo gestionara la información de manera más sofisticada, era un nodo más calificado. Ese proceso de gestión de la información, ya sea como insumo productivo o como insumo de la toma de decisiones, constituye un fenómeno muy complejo, pero lo cierto, porque la información no es un commodity, o sea, la información tiene valor en tanto haya una organización o una persona en capacidad de darle utilidad. Por eso, en la revolución digital, los territorios con personas y organizaciones más sofisticadas, más calificadas, más entrenadas y más educadas pudieron agregar mucho más valor, porque si bien la información estaba disponible para todos, o mucha información está disponible para todos,
su uso es más eficiente, es más inteligente, es más útil en aquellas organizaciones o personas que le pueden dar esa utilidad. Esa revolución digital estaba produciendo un conjunto de fenómenos urbanos que es lo que llamaríamos la urbanización de la economía. O sea, cada vez más el porcentaje de producto bruto que ocurría en los entornos metropolitanos era mayor, como a su vez el comercio internacional crecía y dentro del comercio internacional el comercio de los bienes intermedios crecía más que el promedio del comercio, uno podía significar con esto que estaba aumentando un proceso de especialización de la economía, donde estos hubs también tendían a especializarse. Eso, ya vamos a ver en el otro punto, eso fue uno de los problemas más graves que tuvimos que enfrentar en la pandemia, porque esta economía más globalizada, más especializada y más eficiente, entre otras cosas, es más interdependiente, ¿no? Cuando empezó la pandemia hubo un temor en Europa porque todas las jeringas venían de China y a las 3 o 4 semanas que estuvo cerrado Wuhan y algunas ciudades importantes, había un problema de suministro. Bueno, por supuesto se resolvió, pero digamos, mostraba cómo había eslabones, como digamos, eslabones débiles en este proceso. Entonces, bueno, las ciudades se estaban organizando en torno a la revolución digital, en torno a la globalización, en torno a la agenda ambiental, que es una agenda impulsada sobre todo desde la sociedad civil, en la idea si este modo de vida, de si el modo de vida urbano, que es una cosa que se discutió mucho en los 60, en los 70 y en los 80, y empezó a dilucidarse con información y datos a partir de los 90, si el modo de vida urbano era compatible con un estándar de sostenibilidad ambiental. Como está perfectamente demostrado, la ciudad es un problema para muchas cosas, pero es muy eficiente en el uso del suelo y en el uso del agua, y por lo tanto ya la presión contra la ciudad como manifestación de una artificialidad no sostenible había desaparecido, y entonces empezaba la discusión en torno de qué modelo urbano era mejor para, 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 para más compatible con la sostenibilidad ambiental, con la fragilidad de la biosfera. En cuarto lugar, la consolidación de lo que podríamos llamar la cultura urbana. Ustedes hoy parece lejano en el tiempo, pero en algún momento, hace no tanto, en la historia de la humanidad, hace un siglo, se planteaba como que la cultura urbana, la convivencialidad de lo diferente, el estrés urbano, la anonimización de la vida social, la prevalencia permanente de los intereses, etcétera, constituía un entorno de degradación para la condición humana. Había todo un lenguaje romántico hasta hace un siglo en defensa de la vida aldeana, digamos, de la vida de pequeña comunidad. Eso se quebró a lo largo del siglo XX, se fue quebrando y se consolidó lo que podríamos llamar la vida urbana como esta experiencia en la historia de la humanidad, esta experiencia de convivencia entre los diferentes, de convivencia controversial, conflictual, del espacio público como espacio del conflicto político, de la vida urbana como expresión de la innovación, como lugar de permiso para lo diferente, como de reivindicación de derechos. Y quizás el quinto aspecto que se venía consolidando, y esto es crucial para lo que vamos a ver dentro de un minuto, era que contrariamente también, nos tenemos que remontar a un siglo, que contrariamente a lo que se pensaba en el siglo XIX o en el siglo XVIII, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, nosotros gozamos de los años o probablemente de las décadas en las grandes ciudades occidentales más asépticas de la historia de la humanidad. O sea que la discusión acerca de si la ciudad era salubre o no salubre, que era una discusión valedera en la época de Dickens y en la época de los grandes hacinamientos, etc. Y la idea de que el campo era la salud y la ciudad era la enfermedad, era el peligro, el riesgo, las infectocontagiosas, las plagas, etc., había desaparecido por un trípode que construyó la sociedad occidental, que es el trípode de las vacunas, el acceso seguro al agua y el estado de bienestar en el sentido más lato del término, en el sentido de que un altísimo porcentaje de gente comía las calorías básicas que se necesitan para disfrutar de una buena salud y aumentaba el nivel de inmunidad agregada en la vida urbana, ¿no? Entonces estos eran 5 grandes tendencias, ¿no? Habíamos 5 grandes tendencias, las repetimos: la revolución digital, la globalización,
la aceptación como compatible con el mundo ambiental de las ciudades, la consolidación de la cultura urbana y este concepto de asepsia urbana en la idea, digamos, que es muy importante para lo que va a venir, porque el shock de la pandemia es que nos agarra con la guardia baja. Nosotros estábamos más preparados, que haya una guerra de monedas entre el euro y el dólar, o que haya un problema en Medio Oriente, o que haya un problema de discusión comercial entre China y Estados Unidos. O sea, el mundo tenía los niveles de alerta para un shock de esa naturaleza y tenía la guardia bastante baja para una amenaza de tipo biológica, como es un virus de origen zoonótico, como es el COVID-19, ¿no? Dicho esto es el mundo, las tendencias. Perdón, hay un ruido. Ahí está. Estas son las tendencias urbanas hasta el shock. Se produce lo que vamos a llamar el shock pandémico, o sea, nos enteramos con un delay de un mes y medio entre la primera ocurrencia en noviembre del año 2019 en Wuhan y las noticias dadas en enero del año 2020. Nos enteramos con una diferencia de un mes y medio, 2, de que hay un virus respecto del cual no tenemos vacuna ni tenemos tratamiento y que afecta a los seres humanos en su capacidad respiratoria y que en esa circunstancia puede hackear, digamos, los sistemas sanitarios. Eso ocurre en China, ocurre en Wuhan y el gobierno chino decide una cuarentena. Acá yo les cuento una pequeña anécdota personal para graficar esto. Yo tengo mi hija viviendo en Gran Bretaña y rutinizamos un llamadito semanal que hacemos, y mi hija sabe que a mí me apasiona el tema de las ciudades y me pregunta por la cuarentena de Wuhan, ¿no? Y yo, sorprendido, le digo: hija, es un hecho histórico porque es la primera vez en la historia de la humanidad que se cuarentena a 70 millones de habitantes. Le digo, o sea, todas las cuarentenas medievales, todas las cuarentenas anteriores, eran cuarentenas a ciudades de 50.000 habitantes, 100.000 habitantes, 300.000 habitantes. Digo, nunca el ser humano limitó la capacidad de movimiento por una enfermedad a 70 millones de habitantes. Mi hija registró eso que yo le dije. Un mes después de ese comentario mío, en el mundo tenían restricción de movimiento 3.500 millones de personas. 50 veces más un mes después de que habíamos batido el récord con 70 millones, ¿no? Rompimos todas las escalas con 3.500. ¿Por qué? Y esto es muy importante. ¿Por qué Occidente tomó la cuarentena? Digámoslo, porque muchas veces no se lo dice por pudor porque la cuarentena de Wuhan mostró que era exitosa. O sea, en Wuhan hubo un mes y medio de cuarentena muy estricta, una cuarentena que no se puede llevar adelante en Occidente por razones culturales, una cuarentena militarizada donde muchos barrios, inclusive donde se reiteraban detecciones de casos, se le prohibía a la gente salir y se le dejaba la comida, o sea, iba al ejército y le dejaba la comida, una cuarentena tremenda. Pero ¿qué pasó? Al día 17 o 18, 19 de la cuarentena, los casos empezaron a caer en picada, o sea, el ciclo del virus se empezó a dar, el virus dejó de circular y controlaron, en China, de conformidad a la cultura, al sistema institucional, etcétera, controlaron este virus respecto al cual no había vacuna ni tratamiento. Esto es muy importante porque Occidente, si bien fue viendo cosas que ocurrían en Oriente, enfrentó con mucha ligereza el primer estadio de la vacuna. Ojalá que alguien lo haga en tono de comedia, que quizás no se lo pueda hacer, pero las cosas que pasaron en Italia en los primeros meses parecen verdaderamente una película italiana, digamos, ¿no? En algún momento el gobierno se demora respecto de si va a restringir o no los movimientos, se demora unas 72 horas en tomar la decisión. Ya estaban restringidos los movimientos en Lombardía y en el Véneto, en el norte, donde estaba. Entonces, como esa decisión se demora, muchos meridionales que viven en el norte dijeron: si no vamos a poder trabajar ni nada, agarraron el auto y fueron al sur y llevaron el virus, ¿no? O sea, cosa que parece el texto de una película italiana, o
como en el medioevo, igual que en el medioevo, la gran tasa de crecimiento original en Italia era porque los médicos no cumplían el protocolo de protección. O sea, los médicos fueron transmisores del virus al tener una actitud muy poco normativa en el origen. Estas son dos anécdotas que no vienen al caso, pero lo cierto es que el shock fue muy grande y muy rápidamente nos dimos cuenta de que teníamos que hacer cosas y empezaron a pasar cosas en las ciudades. La decisión de restringir la movilidad, o sea, la decisión de la cuarentena, produce lo que yo llamaría el primer gran cambio urbano, que en mi opinión, en el shock pandémico es notable, pero que vino para quedarse, que es en el cambio del paradigma de movilidad, ¿no? O sea, yo tengo 55 años, durante 50 años o 52 años de mi vida he ido al banco a hacer mis trámites. Ir al banco va a ser un hecho excepcional, digamos, ¿no? Que más o menos un tercio del PBI mundial corre por Internet, y la tendencia es que en el año 2030 superemos el 50%, da la dimensión de todo lo que va a poder ser teletrabajable, ¿no? La evolución del teletrabajo va a ser altísima, pero bueno, empecemos por la movilidad. Cambia el paradigma de movilidad, con todo esto lo que significa menos emanaciones, menos costos para un montón de tareas, menos ocupación del espacio público, y por lo tanto esto tiene distintas consecuencias en sociedades muy cohesionadas socialmente y sociedades menos cohesionadas socialmente. El abandono de las clases medias del espacio público en América Latina puede ser dramático, digamos, ¿no? Y esto va a haber condiciones tecnológicas por el cambio de paradigma de movilidad. La tendencia ya existía. Esto es importante también decirlo, ¿no? La Cámara Norteamericana de Centros Comerciales, que es como ustedes imaginarán, que es la Champions League de los centros comerciales, son gente que estudia mucho la fenomenología del consumo, el paseo, el tiempo, las modalidades de pago, etc. Si hay algo que en el capitalismo contemporáneo está estudiado, es el consumo. La Cámara Norteamericana de Centros Comerciales venía detectando desde hace 20 años una sistemática pérdida de metros cuadrados en centros comerciales en los Estados Unidos. O sea, se construían X centros comerciales, 50, se cerraban otros 50, pero el número de metros cuadrados en centros comerciales había llegado a su pico en 1997-1998. Y esa no era otra cosa que expresión de menos personas ocupando, en este caso, un espacio, un particular expresión del espacio público, pero menos personas ocupando el espacio público. Los niveles de consumo de espacio público venían bajando en todas las ciudades de Occidente, y la pandemia, con el cambio de paradigma de movilidad, parece que va a acelerar esa tendencia. La tendencia asociada a eso, uno lo podría poner antes o después, pero que tiene una importancia vital en relación a la historia de la humanidad, es la tasa de relación de cuánto de nuestro tiempo ocurre en el espacio privado y cuánto de nuestro tiempo ocurre en el espacio público. O sea, básicamente la ciudad y los servicios urbanos están constituidos bajo la idea de que ocupamos una parte importante de nuestro espacio de tiempo en el espacio público. Nos levantamos, nos bañamos, vamos a trabajar, y en el Starbucks de la esquina nos tomamos un cafecito y entramos a la oficina, o nos encontramos con un amigo en un lugar fuera de casa. Si nosotros, supongamos, todos los días estamos 8 horas en el espacio público, eso significa un montón de cosas, en términos de alimentación, esparcimiento, encuentro, etc. Formas de comunicarnos, formas de informarnos, o lo que fuera. Si nosotros nos vamos a quedar 4 días en casa y vamos a salir un quinto día a tener una reunión prolongada de coordinación en una oficina de corporativa o lo que fuera, voy a dar ejemplos muy elementales, pero que yo me he visto distinto en mi casa. Si yo tuviera tenido que ir hoy a la reunión esta, capaz que no usaba esta remera, capaz que iba de camisa. Entonces, mi mujer tiene, voy a poner un ejemplo masculino, un ejemplo femenino, digamos. Las corbatas, si nosotros nos quedamos todo el tiempo en casa, la industria de la corbata desaparece probablemente, o se minimiza a rangos elementales. Y mi mujer, que tiene 8 o 10 carteras, con la tasa de tiempo salvo que quiera pasear por la cartera con el living de casa, cosa que consideraría yo muy extraño,
Digamos, evidentemente hay un montón de productos fetiches que están vinculados a la vida urbana en el sentido que tienen que ver con cómo nos ve el otro, cómo nos vinculamos con el otro, cómo nos integramos la relación con el otro, en términos de densidad de vínculos, etc. Por lo tanto, en este shock pandémico está cambiando, probablemente eso revierta parcialmente la relación entre el espacio público y el espacio privado, ni hablar, no me quisiera meter en este tema, la cuestión de la corporalidad, ¿no? Y el barbijo. Es muy probable que usemos barbijo mucho tiempo más de que tengamos resuelto la pandemia, y eso significa un montón de cosas, porque el barbijo es una forma de decir, lo que estoy tratando de decir es que cambia nuestra forma de vincularnos corporalmente. Nos parece algo extraño, pero sepamos que no nos bañamos diariamente durante, más o menos el Homo sapiens tiene 1 millón de años en la Tierra y nos bañamos diariamente en los últimos 100 años, usamos desodorante más o menos asiduamente en los últimos 30 años, y cuando viajamos de manera internacional pasamos por un escáner los últimos 20 años. Yo mi primer viaje internacional que hice, que fue en el año 1987 en enero, junto con Clara, recuerdo palpablemente que no pasé por un escáner, digamos, en mi propia vida biológica. Ese fue un cambio que se consolidó después, sobre todo de las Torres Gemelas. Y que podría pasar que el año que viene, al viajar, tengamos que ir 3 horas y media antes porque nos hagan una prueba de saliva, porque al destino al que vamos no nos acepta si no tenía un PCR negativo. Y eso podría pasar, digamos, ¿no? Entonces hay cosas que pasaron en las ciudades antes, hay cosas con el shock. Con el shock agrego una más, que va a ser me gustaría que ustedes con algún especialista lo discutan este tema puntualmente, no como parte de mi disertación, sino puntualmente este tema. Los estados que lograron mejores estándares, esto es dramático decirlo, en relación al control de la pandemia, han usado la información privada de las personas para el control sanitario. Taiwán, Corea del Sur e Israel, para poner 3 ejemplos, no lo han hecho a cara descubierta, digamos, ¿no? Israel se puede usar porque hay normas que permiten el uso de la información de Google, si uno se mueve, si uno usa la tarjeta, etc. Estos 3 estados usaron información de la gente, de las personas, para controlar la pandemia. En ningún país del marco liberal, constitucional, democrático de Occidente, eso se puede hacer. Pero eso se va a poner en discusión. Eso va a ser una discusión institucional abierta. ¿Hasta qué punto y bajo qué salvaguardas y con qué controladores y cómo, frente a un hecho extremo como puede ser la propagación de un virus incontrolable, los estados pueden hacer uso de elementos de información que permitan gestionar la movilidad, el acceso a alimentos, la provisión de algún servicio esencial o lo que fuere? Esto en el caso de Israel fue muy claro. En Israel, como pasa recurrentemente en ese estado, le encomendó el gabinete esta tarea a alguien que sea como el jefe, como el zar de la pandemia, y contrariamente a lo que nosotros podemos suponer, no se lo encomendó al ministro de Salud, sino al de Seguridad. Ellos interpretaron en el día 1 que la pandemia era un problema logístico, digamos, que si se controlaba los grupos de riesgo, si los mayores no salían, si la vacuna cuando llegara, ellos eran los primeros en tenerla, la distribuían rápido y bien, iban a controlar la pandemia. O sea, no consideraron esto en ningún momento un gran problema. Tenía una expresión sanitaria, pero el problema excedía lo sanitario, era sociosanitario con implicaciones económicas, y cuyo punto crítico era lo logístico. Esto muestra que qué importante era tener, y el gobierno argentino no lo tuvo, el gobierno argentino no tuvo ninguna reflexión territorial sobre la pandemia. Acá pongo un asterisco porque es un comentario de tipo político. Y lo puedo hacer porque en su momento puse un tuit al respecto. Cuando se daban las normas en la cuarentena de manera homogénea, para localidades que tenían 0 casos, o para el AMBA, que tenían una curva de comportamiento de todas las áreas metropolitanas, o para una zona de frontera con Brasil, donde vos tenés un país limítrofe con una gravedad de desarrollo de la pandemia distinto al tuyo,
se mostró una ignorancia muy grande de cómo gestionar este problema. Porque cuando alguien me decía, pero vos qué proponés, ¿Que se ablanden? Digo, que se ablande en Catamarca, que no hay casos, que los chicos puedan ir a la escuela, y que se endurezca dramáticamente en Paso de los Libres o en Foz de Iguazú. O sea, tratar a Paso de los Libres, Foz de Iguazú, a La Matanza y a Catamarca de la misma manera era criminal, ¿no? Porque el comportamiento del virus no era homogéneo. O sea, era como tratar a 3 enfermos con 37 grados, con 38 grados y con 40 grados de la misma manera. Entonces, bueno, esto, el tema en el shock, y un tema que vamos a ver para las ciudades para adelante, va a estar el tema del uso de la información. Por último, el tema al que me encomendaron ustedes, pero me parecía que no me podía poner yo a hablar de las ciudades después de la pandemia si no le dedicaba estos minutos a esto. Sin duda, para mí no hay ninguna duda de que la ciudad, voy a ir por arriba, el orden territorial global va a cambiar después de la pandemia. El orden territorial global, de los cuales el cambio de las ciudades va a ser una expresión. Primero, y yo acá riesgo, porque no tengo información, es solamente una elucubración, creo que vamos a ir a un gran acuerdo internacional de coordinación de políticas públicas. Un gran acuerdo internacional de coordinación de política pública, empujado, como pasa siempre, o como pasa en un capitalismo avanzado, empujado por una cuestión económica. Pero se van a coordinar más cuestiones que no solo económica. La cuestión económica que va a empujar al gran acuerdo global es que muchos estados, es una oportunidad para Argentina, esperemos que lo aproveche, muchos estados van a terminar la pandemia con niveles de endeudamiento incompatibles con el normal desenvolvimiento de sus economías. O sea, España con 130 puntos del PIB, Italia con 150 puntos del PIB, Gran Bretaña con 110 puntos del PIB, Alemania en 70 u 80 puntos del PIB, Estados Unidos, etc. Obviamente esos estados con una tradición de cumplimiento de sus obligaciones tienen un problema ahora. O sea, no pueden generar una expansión monetaria como la de la Segunda Guerra Mundial, ni mucho menos, entre otras cosas porque muchos ahorradores se podrían ir a las criptomonedas, que era una hipótesis que antes no existía, como refugio flexible o lo que fuera, pero más allá de eso, esto va a habilitar lo que en los años 80 se llamaría una negociación política de la deuda, digamos, ¿no? La emisión por parte de Europa y Estados Unidos, sobre todo de bonos de largo plazo, que puedan ser interesantes para el mercado, y una reestructuración market friendly, digamos, pero lo cierto es que se va a una negociación política de la deuda, porque esos estados no son estados latinoamericanos con nuestras tradiciones de subas y bajas y de destrucción de la moneda, no van a romper su vínculo con la sociedad civil destruyendo sus monedas, supongo yo, y tampoco pueden poner 10 puntos del PIB en servicio de la deuda cada año, ¿no? No puede ser el ministerio más importante, sería intolerable, eso habilitaría toda una discusión política. Entonces, creo que arrastrado por la cuestión de la deuda, va a venir el subíndice, que sería el índice expansionista, que es este reordenamiento territorial del mundo, que pónganle el nombre que le pongan, el Green Deal o lo que fuera, lo cierto es que yo creo que se va a un proceso de calificación de las ciudades respecto del riesgo frente al cambio climático, ciudades más riesgosas, menos riesgosas, a una gran inversión en infraestructura en ámbitos más protegidos de los cambios más tumultuosos frente al cambio climático, y por lo tanto hay una gran oportunidad en materia de infraestructura. Probablemente con las redes de fibra óptica, a un proceso de reticulación urbana, buscando una escala urbana. El mundo se empezaba a preguntar si eran gobernables o no gobernables ciudades de 40 millones de habitantes como están orillando las ciudades chinas. Es muy probable de que antes que eso ensayemos la posibilidad de redes de ciudades de tamaños que sabemos que podemos gobernar. Para Argentina eso sería una enorme oportunidad también, pero lo cierto es que se viene a una reconfiguración del orden territorial porque las fuerzas más poderosas de la historia están desatadas. Y una de ellas es el miedo. Ya está pasando en Estados Unidos y en Canadá, lo está mostrando el sistema de precios, la preferencia por las áreas suburbanas, porque claro, vivir a 80 kilómetros de tu trabajo es imposible si tenés que ir al trabajo todos los días, pero si tenés que ir una vez por semana, no. Entonces,
Y esta preferencia por la suburbanización intensiva, de ese modo, llevada adelante de ese modo, solo puede ser llevada adelante en Estados Unidos y Canadá, porque tiene que tener las dos condiciones que el resto del mundo no cumple, que es alta disponibilidad de espacio, uno, y la posibilidad de sostener una red de servicios públicos de baja densidad, que es mucho más onerosa. Entonces, América Latina el espacio lo tendría, pero no tenemos cómo sostener una red de servicios públicos de baja densidad, o sea, si tenemos que tener accesos asfaltados y fibra óptica para muy pocos usuarios, no tenemos por detrás otra economía competitiva que financie eso. O sea, nosotros que tenemos espacio, no tenemos la posibilidad de financiarlo como tienen las clases media americana y canadiense, y los europeos que tendrían la posibilidad de financiarlo no tienen el espacio. Entonces ahí va a haber que pensar algo, pero yo creo que se viene una reconfiguración urbano-territorial. También se viene una reconfiguración de los hogares. Yo estoy en el living de mi casa. Estoy levantando la voz para que ustedes me escuchen bien. Es muy probable que los hogares se construyan con un lugar para trabajar. Ya venga, o sea, que tenga buena acústica, buena conectividad, etcétera, buena iluminación, porque van a dar por supuesto que mucha gente va a trabajar en el hogar. Entonces yo adapté un lugar a trabajar, que es la mesa del living de mi casa, y etcétera. Pero bueno, pero estoy con la garganta a la miseria desde que empezó la pandemia. Entonces, ¿se van a modificar los hogares? No hay ninguna duda que se van a modificar los hogares y se van a modificar la frontera. ¿Todos los hogares van a tener un lugar para trabajar? No, pero puede haber condominios con 2 pisos destinados a trabajar. Como hay hoy entre los amenities hay el gimnasio, o como entre los amenities hay otra cosa, va a haber un amenity de espacios de coworking con todas las disponibilidades, etcétera. Y el otro día me llamaron del gobierno de la ciudad a una especie de workshop para pensar en el microcentro. No me imagino los jóvenes profesionales de 30 años con posibilidad de suburbanizar su vida, mucho menos en América Latina, donde la prestación sanitaria o de educación en las segundas o terceras coronas urbanas no es buena, pero sí me imagino a edificios hoy de oficinas en el microcentro transformándose en edificios de loft con espacios de coworking, digamos, ¿no? Eso hay que impulsarlo, hay que pensarlo, pero bueno, va a haber cambios en el hogar. Después, lo dije al pasar hoy, pero insisto sobre esto, está el tema del espacio público, ¿no? La ciudad es el encuentro. La ciudad no es solo la arquitectura la ciudad son los derechos cívicos. La ciudad es la posibilidad de caminar un poco y ser un desconocido, es el serendipity. La ciudad hay una cultura urbana que está vinculada a eso, y está el tema del espacio público. La paradoja del espacio público es que probablemente usemos menos espacio público y tengamos la expectativa de que sea mejor, de que sea más, con mejores prestaciones, más seguro, más cuidado. Eso nos pone un estrés, porque el espacio público, siempre todos queremos un buen espacio público, pero el espacio público, para que tenga calidad, para que tenga funcionalidad, hay que financiarlo. El espacio público no es espacio libre, es espacio regulado, y para que cumpla sus funciones requiere un financiamiento. Y bueno, ahí hay todo un tema de la lógica del espacio público. ¿Cuánta valoración y cuánta funcionalidad? En el mismo workshop que me llamó la jefatura de gobierno de la ciudad para tirar ideas, yo decía, 3 o 4 calles del microcentro tienen que ser ya corredores verdes, tienen que cumplir otra funcionalidad. Ya hay que girar a otra funcionalidad, porque es la única manera de mantener la vitalidad urbana, ¿no? Si no, vamos a perder mucho la vitalidad urbana, el valor inmobiliario, se va a marginalizar el centro, todo va a ser más difícil después. Ya vamos a tener un número de empleados bancarios que representaban la mitad de los empleados de la zona, mucho menor, y bueno, entonces vamos a tener que pensar ese lugar a otros fines. Sería paradojal que el lugar de la ciudad mejor conectado, con una dotación de inversión patrimonial espectacular, etcétera, la dejemos degradar. Tenemos que pensar creativamente. Ahora, hay 3 cosas que yo quisiera, dos, voy a resumirlo a 2, que yo quisiera marcar, que están en la incertidumbre del futuro de las ciudades. Yo dije que una fuerza es el miedo.
las ciudades son lo que son hoy por muchos motivos, pero uno de los motivos por el cual tenemos las ciudades que tenemos es porque como civilización, un día la mayoría de nosotros renunciamos a producir nuestro alimento y decidimos comprar el alimento con alguna seguridad del supermercado, de la carnicería, del almacén, y comerlo en casa y ahorrarnos todo el tiempo que nos significaría la producción, y eso da una tasa de eficiencia, nos libera tiempo a nosotros para hacer otras cosas, producir otros bienes u otros servicios. La suficiencia alimentaria es la base de la construcción de la cultura urbana. Somos urbanos porque un día produjimos cereales y pudimos almacenarnos y no tuvimos necesitado de correr al antílope para comerlo o vivir de las raíces. Ahora, si el nivel de sospecha de la población sobre lo que nos comemos sube y sube y sube, al punto tal de que nosotros no estemos más dispuestos a abrir una lata para consumir algo o aceptar el corte de carne que nos vende el carnicero, estamos ante una fuerza de desurbanización de características notables. Porque para ser urbanos precisamos liberar ese tiempo para poder efectivamente dedicárnoslo a la lectura, a la ópera, a la interrelación, a otras tareas productivas. Hay una tendencia, que hoy parece una tendencia de vanguardia, una tendencia micro, etcétera, pero que ya se expresa urbanamente en la existencia en las ciudades europeas y en Canadá de huertas urbanas colectivas, etcétera, de no liberar la producción de alimento y de hacernos cargo de la producción de alimento en la idea en que no confiamos en procesos terciarizados. Esto tiene que ver con la ubicación de la salud en el centro de la discusión pública, vale lo mismo para la provisión y la calidad del agua y la provisión de aire. En principio, yo soy de los que creen que esas locuras hay algún día que frenan, porque está demostrado que la alimentación industrial es segura, tan segura es que el hombre vive el doble hoy alimentándose en Occidente en base a productos industriales o con algún nivel de industrialización, que cuando esto empezó en 1890, el promedio de edad, o en 1880, antes de la emergencia de una gran industria alimentaria, el promedio de edad en Occidente era 40 años y hoy es 80 años. Sin embargo, estas discusiones no siempre se dan racionalmente. Y el segundo tema que quería plantear es, cuando dije que el mundo va a un modelo de coordinación de políticas públicas, lo que estoy queriendo decir, y con esto termino, es que probablemente nuestro nivel de exigencias recíprocas suba mucho. Entonces los países digan, yo comercio con vos si vos tenés cumplimentado este programa mínimo de 8 vacunas para tu población. Si no, no comercio. O sea, me meto en tu política. Me meto en tu política porque hemos descubierto una fragilidad, que es la fragilidad sanitaria, la fragilidad biológica, que así como la fragilidad ambiental o la fragilidad financiera, nos muestran un nivel de interrelación. O sea, que vos no controles los mercados húmedos, pone en riesgo mi evolución económica. Sepan que los países del sudeste asiático, arrancando por China, ya prohibieron los mercados húmedos y están en el proceso de desmontaje de los últimos tramos de alimentación tradicional que tenían. Lo que, y sería motivo para otra conversación, es una enorme ventana de oportunidad para la Argentina para vender alimentos seguros, trazables e inocuos. Bueno, pero nosotros probablemente no será la primera ni la última vez que la dejemos pasar. Espero que no, y que no la dejemos pasar esta vez, y que tengamos un pensamiento estratégico en torno a una agenda que viene, que es la de la calidad alimentaria como oportunidad de negocio. Bueno, traté de darle un panorama de cómo venían las ciudades, qué fue el shock pandémico para las ciudades y qué tendencias se ven hacia adelante. No sé si tenemos tiempo para preguntas, porque estoy viendo que son 2 menos 5, pero bueno, estoy a disposición. Clara, estás muteada. Ahí está. ¿Me escuchás, Fabio? Perfectamente, Clara. Bueno, primera pregunta. ¿Qué futuro prevé para la estructura de ocupación en el microcentro? Es decir, el microcentro siempre estuvo dedicado a oficinas. Si ves la posibilidad de habilitar el microcentro para construcciones que tengan que ver con la vivienda de las personas.
Sí, yo, pobre Larreta que está con otras urgencias, ¿no? Pero, y con otros problemas en su vínculo con el Estado federal y la pandemia, y bueno. Pero la verdad es que hay que pensar un master plan para el microcentro. Yo creo que es uno de los pocos master plan que en Argentina tendría financiamiento privado, porque entre otras cosas los dueños de los activos tampoco van a querer que se le degraden sus activos. Y en el marco de un master plan, si saben que el gobierno de la ciudad hace X cosas, ellos van a estar dispuestos a invertir X para no perder su valor, sus activos patrimoniales. Pero urgente, hay que pensar un master plan para el microcentro, y yo creo que se tiene que alinear con criterios de vanguardia, porque sería parte de la marca ciudad esta rápida reconversión del microcentro. Yo creo que es posible, que Buenos Aires tiene un número de estudiantes entre universidad y posgrados muy importante. El microcentro tiene, bueno, hablé de la fácil accesibilidad, por ejemplo, en la lógica de la fácil accesibilidad, el microcentro podría ser también un distrito sanitario. O sea, uno podría decir, si hay que ir rápido a un lugar y es mejor y es más fácil llegar a ese lugar, uno podría pensar que los consultorios o una cierta medicina sofisticada podría estar ahí, etc. Pero ahora hay que salir del drama pandémico, y tiene atributos de tradición, de calidad, etcétera, para ser un lugar que pueda aguantar el chubasco de la pérdida de las oficinas tradicionales, ¿no? ¿Qué modificaciones habrá que considerar en el futuro de las ciudades en base a lo aprendido en la pandemia? La pandemia revaloriza en relación a las ciudades las cosas que sabíamos que eran buenas. O sea, que una ciudad que tenga buen espacio público es mejor que no lo tenga, que si tiene un transporte público de calidad, no saturado, es mejor que no lo tenga. O sea, la pandemia no contradice ninguno de los principios urbanos importantes, digamos, ¿no? O sea, en cualquier caso, desnuda el no cumplimiento de alguno de ellos. Entonces, cuando la gente viaja sin nada, la pandemia nos pone blanco sobre negro que tenemos que tener un transporte público en que la gente no viaje sin nada. Es un tema difícil porque lo que han hecho en algunos casos de manera patológica, como en Argentina, voy a poner Argentina, voy a liberar al resto del continente, pero porque también la pandemia lo que nos muestra es que tener buenos servicios públicos universales, vamos a poner buen transporte público, tiene un costo, lo tenés que pagar. Porque ¿cuál es el problema grave? Hoy no lo puede hacer porque no tiene material rodante. ¿Por qué la gente viaja sin nada? Porque no puede haber el doble de servicio. ¿Por qué no puede haber el doble de servicio sobre una vía? Porque no tengo material rodante. ¿Por qué no tengo material rodante? Porque subsidié sistemáticamente, entonces tengo menos material rodante que el que podría optimizar en esa vía. Y si yo pudiera mañana tener todo el material rodante con una varita mágica, sepamos que cada vez que el tren va y viene, pierdo, vamos a suponer, $500.000. Si va 10 veces por día, pierdo 5 millones, pero si va 20 veces por día, pierdo 10 millones. Entonces, como tengo una estructura de esa naturaleza, tengo patologías que a veces un shock lo que hace es profundizar la visión de esa patología. Entonces, pero ninguno de los principios urbanos del mix de usos, la calidad del espacio público, el policentrismo urbano, etcétera, ninguno fue contradicho por la pandemia. Así que hacer buen urbanismo en ese sentido sigue siendo hacer buen urbanismo. En cualquier caso, vamos a tener adecuaciones vinculadas a un renglón nuevo de la agenda, que es recordar que también son un espacio sanitario. O sea que tiene que tener, aparte de movilidad, etcétera, tiene que tener salubridad. Que medio que esas 3 o 4 décadas de asepsia exitosa Occidente nos estaba haciendo olvidar el renglón sanitario. ¿Esta pandemia para vos es el fin de los edificios corporativos, los grandes edificios corporativos, o lentamente creéis que los empleados van a volver a sus puestos de trabajo y dejarán el home office? No, lo que yo creo es que los edificios, yo creo que va a haber muchos menos edificios corporativos y muchos mejores.
Y entonces voy a tratar de explicar, es una hipótesis, o sea, no son datos, entonces ensayamos una hipótesis. En la mayoría de las corporaciones se va a reservar, como en la vida va a pasar eso igual, ¿eh? Se va a reservar el encuentro presencial para una actividad de mucho valor. Todo lo rutinario va a funcionar en digital. Tengo que hacer un encuentro con un compañero de trabajo para coordinar algo, va a ser un Zoom. Tenemos que hacer una reunión rutinaria para coordinar algo, va a ser un Zoom. Pero una reunión muy importante, para un tema muy crítico, va a ser presencial. Y eso, muy importante, que va a ser presencial, ya sea regular o ocasional o como fuera, vamos a esperar todo, nuestra expectativa va a ser que sea en un lugar excepcional. Entonces yo voy a estar todos los días en mi casa trabajando por Zoom y la vez cada 15 días o la vez por mes que vaya a la oficina, mi expectativa va a ser que la conectividad de la oficina sea mejor que la de mi casa, que mi comodidad en la oficina sea mejor que la de mi casa, que la calidad del encuentro, por lo tanto, el café que me tome de la Nespresso o lo que coma sea mejor que lo que agarro en la heladera de mi casa, y que el gimnasio que esté abajo, porque ese día voy a pasar todo el día, voy a llegar a las 8 de la mañana y me voy a ir a las 9 de la noche, sea mejor que las dos mancuernas que tengo en mi casa. O sea, también, voy a decir algo, la relación con nuestros hijos va a ser, muchas va a ser por Zoom, por WhatsApp, y cuando nos encontremos va a ser un encuentro cuidado. La relación con nuestras parejas, va a haber muchas reuniones, intercambios que va a ser por WhatsApp, por Zoom, y nos vamos a juntar, entonces vamos a preparar algo de comer para juntarnos porque vamos a valorar. La experiencia del encuentro personal va a entrar en una dimensión distinta y calificada que el encuentro rutinario, y en ese sentido va a haber oficinas corporativas para estas situaciones de excepcionalidad y con este carácter de excepcionalidad. ¿Debería la ciudad futura modificar las pautas o sus pautas de límites a las superficies residenciales para facilitar el ámbito de creación de espacios públicos? Yo creo que las ciudades se construyen sobre las ciudades, ¿no? O sea, las ciudades recogen, por eso tienen por eso la pandemia es tan terrible para la ciudad, porque la ciudad no puede adaptarse rápidamente, porque el subte D pasa por donde pasa, y Puerto Madero queda donde queda, y Parque Centenario queda donde queda. O sea, los procesos de reversibilidad urbanos son muy dificultosos. Y en ese sentido, la ciudad son la historia en el espacio, ¿no? Por eso caminamos por la ciudad e identificamos la historia. Entonces vamos y le decimos a nuestros hijos en el Cabildo, acá iba la Recoba, y después vamos a Barracas y decimos esta es la zona industrial de la ciudad, y nada de eso está, y queda la memoria. O sea, yo creo que efectivamente lo que va a pasar, respondiendo a esa pregunta, es que va a venir, otra hipótesis, una nueva oleada de nuevas ciudades. O sea, en todo el mundo se va a ensayar, van a empezar los autócratas, porque siempre los autócratas tienen esa pulsión fundacional, decir, hago una nueva ciudad anti-coronavirus. Acá también los tenemos en las provincias, bueno, los tenemos en las provincias, en todos lados. Los autócratas se expresan con más evidencia en algunos lugares que en otros, pero están parejitos repartidos en el mundo. Entonces, y los demócratas, ¿no? que van a tener la cultura de arreglemos lo que tenemos, ¿no? Porque no es necesario siempre fundar cosas nuevas, arreglemos lo que tenemos. Yo creo que tiene que surgir un urbanismo que aproveche nuestra dilatada y rica cultura urbana. Siendo que la Argentina es uno de los países más apto para alguna gran fundación, pero voy a tratar de no dar ideas porque el presupuesto público está muy flaco. ¿Cómo ve usted la adaptación del concepto de ciudades saludables en la pospandemia? Bueno, yo sí creo que, y más allá del virus, que va a haber, en la agenda urbana va a entrar de lleno eso, ¿no? El tema de los cinturones verdes, del uso de la bicicleta, de la medición de la calidad del aire. La calidad del aire, en la Argentina está en discusión el tema de los biocombustibles, que emiten un cuarto del particulado que emiten los fósiles y emiten menos dióxido de carbono. Y se lo está discutiendo en términos de precio, etcétera, y dentro de 10 años lo vamos a estar discutiendo en términos de calidad del aire, porque no vamos a salir de esto
y nos vamos a olvidar tan rápido que la calidad del aire es clave. La calidad del aire, la calidad del agua. O sea, las ciudades van a competir también en términos de somos una ciudad saludable porque tratamos el 100% de nuestros residuos, porque tenemos a toda nuestra población vacunada, porque garantizamos una cierta calidad de aire y de agua, porque tenemos un sistema de provisión alimentaria bueno, etc. Yo creo que eso va a entrar en la agenda urbana de lleno, ¿no? Más allá del coronavirus en sí. ¿Cuál es la ciudad argentina, a su juicio, más saludable? Bueno, mi juicio sería un juicio tan subjetivo como el de cualquiera de ustedes, porque no tengo ningún indicador, entonces es como decir qué camiseta de fútbol me gusta más. A mí me gusta mucho, voy a hacer una caracterización para después dar la respuesta. A mí me gustan mucho las ciudades intermedias que ya tienen una complejidad, o sea, que tienen todos los servicios públicos complejos, que tienen universidad, que tienen un sistema sanitario complejo, que uno no lo tienen que derivar si le agarra determinada dolencia, etcétera, y que todavía mantienen rasgos de lo que llamaríamos vida pueblerina, en el sentido de que mantienen un ritmo de reconocimiento en el vecindario, de, de- de baja, de baja tasa de vandalismo urbano, etc. En ese sentido, me gusta mucho Tandil, pero es una definición tan arbitraria como que podría decir Rafaela también, o que podría decir Pergamino, pero a mí me gusta Tandil, que tiene, aparte tiene esa ventaja de la sierra, que al espacio verde de la Pampa cuaja también con la sierra, la verdad que le da un entorno muy, muy maravilloso. ¿Cómo ve usted el futuro de las ciudades en relación con la cantidad y locación de hospitales? Bueno, ustedes saben, voy a hacer un comentario argentino y después vamos a hablar de la pregunta en sí. En la ciudad de Buenos Aires tiene 32 hospitales. La ciudad, con el área metropolitana estamos como en 60. El área metropolitana de Barcelona es un tercio del área metropolitana de Buenos Aires en habitantes y tiene 7 u 8. Tendría que tener 20, siguiendo la lógica de un tercio. O sea, tiene un tercio del tercio. En el mundo hubo un gran giro después de los años 60 hacia el centro de salud de mediana complejidad que quede a minutos de casa, ¿no? Y sobre todo en Europa, que estés empadronado y que tenga el sistema tratando de generar alguna rutina que al menos una vez al año tengas que ir para actualizar los datos. Y esto se aceleró mucho con las nuevas tecnologías. Yo creo que nosotros, así como otros subsistemas públicos, es un sistema público que tenemos que pensar. Lo que pasa en Argentina que ese subsistema público, como pasa con la educación, con los educadores y en otras tantas cosas, está cooptado, tiene una cooptación gremial, digamos, que ensucia la conversación, digamos, ¿no? Probablemente en la Ciudad de Buenos Aires una red de centros de salud, como yo digo, requerirá más personal médico y con 7 u 8 hospitales de alta complejidad. Sin embargo, los médicos frente a esa propuesta o ese tipo de propuestas se ven amenazados y la conversación no se desempantana y ahí se hace una mala asignación de recursos. Pero sí creo que efectivamente frente a una población decididamente longeva en el futuro y en las ciudades con promedios de edad muy alto, tenemos que transicionar hacia otro modelo sanitario y ahí también entra en juego el tema de la información, ¿no? Porque lo estábamos pensando en una situación de shock, como se usó la información, pero también en una situación no de shock, en una situación crónica, hay que ver cómo usamos la información porque podría ser clave para mantener un buen estatus sanitario eso. Fabio, tengo dos preguntas más. Una de ellas es, en realidad tres. ¿En el futuro las ciudades van a estar bajo control de la inteligencia artificial? Sí, sí, en muchos aspectos sí. No creo que... A ver, voy a hacer un asterisco acá. Creo que las empresas, las familias, nuestras rutinas van a estar muy impactadas por la inteligencia artificial, ¿no? Todos los que integran esta mesa saben lo que es Alexia, el dispositivo que se vende por Amazon, de Google, que uno lo pone en la mesa de la casa, y si uno le va contando todo lo que hace a lo largo del día, la información que uno le provee, más la que Alexia tiene de las bases de datos de Google,
hace que interactúe con uno. Entonces a la mañana escucha ruido en la casa y dice, debes tomar la píldora de la hipertensión. Cuando llegás a la noche a tu casa, recordás de traer la comida para el perro o no, porque la última vez que lo dijiste que ibas a comprar fue hace 14 días. Y así sucesivamente, si uno piensa que Alexia vale $50, o sea que podría estar en casi todas nuestras casas, por supuesto, y estamos ante que pasado mañana aparezca una Alexia para pymes, ¿no? Entonces alguien dice, son una empresa que produce muebles y dice, vamos a hacer una línea de mesa, y la Alexia para pymes nos dice, la mesa promedio que se vende el 72% del mercado es la mesa para 6 personas, no intenten con la de 8 ni con la de 4 porque, y Alexia tiene esa información y nosotros ya vamos más rápido, y entonces, y le vamos diciendo cosas y Alexia dice, no, lo que pasa es que la estábamos pensando para exportar a Brasil, y la Alexia nos dice, no, en Brasil no es para 6, es para 8 personas la que ocupa el rango mayor del mercado o lo que fuera. Entonces, si eso va a pasar en nuestros días, también va a pasar en las ciudades. Ahora la pregunta es, lo decimos así y nos sorprendemos, pero ponemos la dirección en el GPS, cuando viajamos venimos por la autopista y el GPS nos dice que baje porque sabe que está pasando algo adelante. Y eso es una modulación de nuestra forma de apropiarnos del territorio bajo inteligencia artificial. Es eso. Es eso multiplicado por mucho. Tiene un lado bueno, alguien me dice, ¿cuál es el lado bueno? Y que si no, me metía en el embotellamiento, siendo que el 70 o el 80% de la infraestructura urbana estaba disponible para ser usada, estaba asfaltada, iluminada, la calle, era segura y todo, y yo no la tomaba. O sea, estábamos perdiendo tiempo mío frente a una inversión pública que estaba hecha para que yo no pierda tiempo y yo no la estaba aprovechando. Bueno, eso es lo bueno. Lo malo, y bueno, lo malo es como en todo shock disruptivo, hasta que nos acostumbremos a administrar nuestros espacios de libertad inteligente en relación a este conjunto de dispositivos, ¿no? ¿Podría decirse que uno de los efectos de la pandemia es cambiar los precios de la tierra? Los edificios nuevos son más baratos en dólares por el menor costo de los insumos locales, incluso la mano de obra, pero la tierra sigue siendo muy cara en dólares en un país con una economía tan comprometida. Esperá, Clara, que estoy poniendo mi contacto por si alguien me quiere hacer una pregunta. Le estoy poniendo en el chat. Si alguien me quiere hacer una pregunta, ahí tiene mi mail y mi WhatsApp, y me dice, soy del Rotary, etc. Insultos también por ahí, así nos evitamos el insulto por esta vía que queda mal, ¿no? O sea, ahora, el tema de la tierra. El tema de la tierra en Argentina es un tema muy distorsionado. Doy por sentado que estoy en una audiencia calificada, así que voy a ir rápido en la explicación. Nosotros, al no tener una moneda como reserva de valor, la tierra se ha constituido anómalamente en reserva de valor, y por lo tanto, eso es muy problemático. Muy problemático porque le dificulta el acceso a los que sí la necesitan, y no es una reserva de valor buena, porque es una reserva de valor que tiene mucho costo sostener. O sea, en cualquier caso, si Argentina arregla la macroeconomía, puede arreglar el tema de los precios de suelo, pero tiene que arreglar la macroeconomía porque si no tiene los incentivos muy cruzados. Y entonces hay mucha gente, y sobre todo los desarrolladores inmobiliarios, que ahorran en suelo porque saben que es un insumo que más adelante van a usar. Entonces tenés un montón de desarrolladores inmobiliarios que ahorran en suelo, elevando artificialmente el precio del suelo urbano. Bueno, ahí hay mucho para pensar y para hacer en segmentación de mercados, etcétera, pero bueno, eso sería motivo para otra charla. Esta es la última pregunta, ¿cómo observa la actividad hotelera y turística en la gran ciudad del futuro? Bueno, ustedes saben, como había copiado mal el mail, ahí lo pongo bien. Ustedes saben que una actividad que se venía transformando muy fuertemente era la actividad turística, con un giro desde los años 90, que era la dominancia por los activos ambientales calificados, Costa Rica, Nueva Zelanda, etcétera, volvía a la atractividad urbana, ¿no? Las ciudades pensando en los circuitos gastronómicos, los centros, etcétera. Yo soy de los que creen, viajamos a ciudades donde no pasa nada solo para ver lo que fuimos. O sea, vamos a Florencia, donde hace 300 años que salvo Batistuta no le meten un gol ni al arco iris, y vamos a ver
la grandiosidad de algo que ocurrió hace 500 años. Como dentro de 50 años iremos a Times Square a ver la grandiosidad de la gran ciudad industrialista norteamericana, o iremos a pasear por los edificios de Van der Rohe en Chicago, lo que fuera. O sea que la ciudad tiene una atractividad, hay un atractivo porque nos exhibe. Puse 3 casos, pero vamos a Taormina, vamos a Córdoba a ver una mezquita donde tuvo hace, no sé, un montón de años, ahora volvieron, pero que no hubo ni un árabe, o sea que vamos a ver un hecho arquitectónico. El deslumbramiento por lo urbano es el deslumbramiento por lo que hemos hecho, el deslumbramiento por la obra de ingeniería que nos sorprende, el acueducto de Segovia, es el deslumbramiento por... Yo creo que eso no se va a perder. No, lo que sí me parece que algunos lugares, algunos enclaves urbanos, van a tener el tratamiento de los enclaves naturales. O sea, vamos a tener que pedir permiso para ir al microcentro de Florencia, donde van a entrar 10.000 personas por día. Y lo vamos a sacar antes. Esas cosas van a pasar. Fabio Ketclas, muchísimas gracias. Presidente Marolda. Gracias, Clara. Bueno, gracias, Fabio. Qué bueno es salir de la oreja, como yo digo, ¿no? Y poder desde afuera de la oreja ver el todo. Este es un tema que nos saca de lo diario, nos ayuda a pensar, y es un tema crítico porque nos está pasando y afecta a una cantidad de intereses. O sea que tu visión, muy interesante, muy profundo para un fenómeno que seguramente nos va a afectar más a nosotros que a ciudades de Europa que están tan consolidadas y que tienen tanto detrás. Lo nuestro es un país joven, tendremos otras oportunidades y otras crisis. O sea que, bueno, queda pendiente esa otra charla sobre el valor de la tierra, muy interesante. En mi caso, que toda mi vida he estado vinculado a ese tema, siempre he pensado que la tierra vale según lo que se puede hacer arriba. Pienso que eso va a seguir valiendo. Muchas gracias una vez más por tu tiempo. Es un placer contar con un representante del pueblo con tu nivel de formación, de cultura y de capacidad. Muchas gracias. Gracias, señor Alejandro Marolda, gracias Clara por la invitación, gracias a todos los asistentes. Bueno, ahí les dejé mi contacto por si alguno tiene alguna pregunta puntual para hacerla. Y será hasta la próxima. Entiendo que soy ya un amigo de la casa. Muchas gracias.